19, versículo del 7 al 9. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Gracias, Padre, te damos por esta maravillosa palabra. Gracias. Gracias, Padre, por tu preciosa bendición. Gracias, mi Señor. He titulado este tema: en medio de la desesperación, Dios siempre tiene la bendición. Gloria a Dios. A través de la palabra del Señor tenemos perlas de sabiduría en medio de la palabra del Señor. El poder de la palabra de Dios es tan intenso y tan profundo, tan poderoso. El desarrollo de la palabra en nuestros corazones, porque la ley, dice, la ley de Jehová es perfecta, porque la palabra es la que nos hace sabio, nos levanta, nos fortalece, nos restaura, nos ayuda en medio de todas las circunstancias, desesperación, situaciones, problemas. Alumbra el camino, alumbra nuestros ojos, dice, porque el juicio de Dios siempre está viendo nuestro caminar. Él es el Todopoderoso. La palabra del Señor dice que es eterna, de la eternidad a la eternidad. Pero hemos visto que la psicoterapia, la psicología ha suplantado la consejería bíblica, ha suplantado la palabra, la predicación bíblica. La epidemia de la autoestima de las personas, el pensar positivamente, se ha extendido tan terriblemente, y muchas personas han aceptado, porque las personas tienen autoestima, les falta entrega, comunión, comunicación, el alumbrar el camino es la palabra. Nuestro Creador es el único que nos dirige, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos culpables de ser como nosotros seamos, porque nos dejamos instruir, nos dejamos guiar, pero llega un momento cuando la persona se encuentra desesperada. Entonces nos damos cuenta dónde podemos encontrar el camino correcto, ¿verdad? Porque muchos fracasamos en nuestro diario vivir porque dicen: oh, es que fulano me hizo enojar, fulano me hizo vengarme, fulano me ha llevado a una situación tan terrible que yo cada día ha aumentado el odio o la amargura en mi corazón. No, lo que sucede es que el enemigo, bueno, generalmente las personas siempre toman la decisión de echarle la culpa a Satanás, porque no, Satanás, él fue el que vino a tentarme, él fue el que causó la tentación. No, nos hemos dejado influenciar por la maldad delante de Dios. No podemos continuar con esta actitud de inmadurez espiritual. Nosotros a veces pensamos: soy como soy porque a mí así me hicieron, o porque mis hijos, o porque mis padres, o porque mis amigos, o porque mis familiares. Tenemos nosotros que aceptar la realidad que nosotros a veces somos como somos porque hemos descuidado nuestra vida. Pero la respuesta a esta situación, a este problema, vamos a ver lo que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para todos nuestros problemas. Es suficiente para todas nuestras circunstancias. No nos va a agregar chistes ni cuentos, no trae discursos psicológicos como en muchos lugares, ¿verdad? Que trae solamente entretenimiento para un momento nada más. Pero la palabra del Señor nos muestra en Primera de Pedro
capítulo 1 dice que la Biblia es suficientemente completa para todas nuestras necesidades humanas. Segunda de Pedro 1:3, porque todas las cosas dice que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice todas las cosas. No hay absolutamente nada que pertenezca a mi vida personal o matrimonial o mi vida como familia o en el trabajo. No hay nada en la vida. Dice todas las cosas, nos ha dado todo, tiempo pasado, presente y futuro. Ya nos dio todo. Cuando Cristo entra a mi vida, estamos completos. No hay personas que pueda decir, yo necesito una luz, cuando desde el momento que recibimos a Cristo, recibimos un paquete completo. Dice Colosenses 2 que tenemos lo que es lo que tenemos nosotros que seguir la integridad, recibir la comunión, el conocimiento, el paso. Pero tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña. En 1 Corintios 12:13 dice que somos colocados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Romanos 6 dice que somos bautizados en su muerte, en su vida, pero el Espíritu Santo nos ha dado la fuerza, nos ha dado la autoridad, ha dado la autoridad y el dominio propio, porque somos del cuerpo de Cristo. Porque en la desesperación y en el momento, en las circunstancias que necesitamos nosotros, las piedras preciosas que el Señor nos ha dejado en la palabra, es nuestra responsabilidad, porque dice mediante el conocimiento, porque todo lo que pertenece a la vida cristiana, nosotros lo vamos a descubrir conociendo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En la palabra del Señor, no en visiones, no en sueños, no en apariciones, no en historia, no en entretenimientos, en su palabra. Mientras más conocemos la palabra, más conocemos esas perlas preciosas que a través del conocimiento nos saca de la desesperación y nos canaliza las perlas de sabiduría a nuestra vida. Nos dice que a través del conocimiento del que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¿Para qué? Porque por medio de Cristo nos ha dado preciosas y grandes promesas. ¿Para qué? Para que por medio de Él lleguemos a ser participantes de la bendición que Dios tiene, que es la naturaleza divina. Mientras más promesas descubrimos, como Jehová es mi pastor, Él es el que no me dejará, nada me faltará, nada me va a dejar, no van a haber amenazas, sí van a haber tribulaciones, angustias, desesperación, pero dice que todos los que ayudan a Dios, todos los que circunstancias, todos nos ayudan para bien. No hay medios caminos, no hay caminos cortos, dice todo nos ayuda a nosotros. Él nos ha santificado, dice Juan 17:17, pero porque es la palabra, es en la palabra, a través de su palabra, a través de la palabra es que vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a vencer. La victoria en mi vida va a llegar a través de la palabra, porque es la semilla, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra del Señor, aquí es donde tenemos la edificación para nuestro desarrollo espiritual. Cualquier otra perspectiva que no venga de la palabra del Señor contradice todo lo que el Señor nos ha enseñado. Porque Primera de Timoteo 6 del 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa que no es lo que Dios está diciendo, y dice, y no se adapta a las sanas palabras, a la doctrina de Cristo, que es conforme la piedad, entonces dice, no sabe nada, y te liga a través de cuestiones, envidias, pleitos, malas disputas necias de hombres corruptos de entendimientos privados de la verdad, apartados de la piedad, solo buscando ganancias. La palabra del Señor es suficiente, la palabra del Señor es absolutamente completa. No tenemos otro medio por el cual buscar para ser buenos cristianos, buenas personas, buenos padres, buena madre, buen padre, buenos hermanos. Veamos en Marcos 12:24, le dice a los discípulos, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, que es a través de la palabra de Dios que Dios canaliza su poder.
mira, vea con cuidado. Dice, a través de la palabra, a través de la Biblia, que nosotros vamos a descubrir en la desesperación, vamos a descubrir esas perlas. Vamos, pero el problema que muchas personas están buscando, oh, hermano, tóquenme, hermano, ministreme, porque en muchos lugares hay mucho misticismo y empiezan la brincadera como alambres y el saltar como ranas en una estofa. Bueno, la situación es que Dios es un Dios de orden. Dice que el poder está en la palabra de Dios. En otras palabras, cuando yo me acerco a la palabra de Dios entra en mi vida. Mientras yo más como la palabra, mientras más la grabo en mi mente, entonces esa semilla se manifiesta en mi vida, porque la palabra me da poder para resistir, para tener poder, para no desanimarme, para poder tener esperanza, para poder vencer, para poder atravesar todas las situaciones a través del conocimiento. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos, según el poder que actúa en quién, en mí. O sea, el poder de Dios en mí. Si nosotros queremos que Dios haga algo a nosotros, es la semilla, que es la palabra, necesitamos regarla. No permitimos que la semilla crezca, germine, que produzca. Esa semilla tenemos que regarla, tenemos que ministrarla. No hay situación, no hay vicio. Cuando se ministra la palabra, se van los vicios, ya no hay más situaciones que contaminen tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra nos lava, nos limpia. Dice el apóstol Pablo, si no fuera el poder de Dios actuando en mi vida, dijo el apóstol Pablo, yo no podría hacer nada, porque yo he sido atrapado en persecuciones y me han arrastrado y cuántas cosas. Si no fuera por el poder de Dios, no hubiera podido lograrlo, dice. Veamos Salmo 19, veamos rápidamente. Vamos a ver, aquí hay 6 declaraciones preciosas aquí en Salmo 19, ¿verdad? Es hermoso lo que nos dice. Nos dice, porque aquí en este Salmo 19 nos habla lo que es la suficiencia de lo que nos habla en nuestras vidas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, todo este salmo está dividido en 2 partes. Del 1 al 6, todo se trata de la revelación natural de Dios a través de la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios a través del universo y vemos una revelación de Dios. La naturalidad de Dios. Pero del 7, aquí la revelación especial, cuando íntimamente nos está hablando cómo conocerle a través de las Sagradas Escrituras. Mire la estructura de este pasaje. Vea, contiene 6 declaraciones. Aquí del 7 al 9 dice la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Dios. Son 6 títulos y veamos cómo Dios nos da a conocer estas perlas para que todas estas características que encontramos en estos versículos. Dice que es fiel, que es perfecta, es recta, es pura, es limpia y es la verdad. Contiene beneficios, muchos beneficios. Dice, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, y todo es absolutamente justo. Y también dice Jehová, porque el origen de toda la revelación proviene de Dios. Veamos específicamente cuando el Espíritu Santo, nosotros le rogamos y clamamos que nos dé la sabiduría, la revelación, que profundice en nuestros corazones las verdades encerradas en este versículo del 7 al 9, porque nos dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y por qué dice es perfecta? Porque convierte el alma, cuando convierte el alma, somos totalmente transformados y es desatado ese apetito de conocer, que es el primer amor. Porque
porque hay una pasión que se desarrolla. La pasión en mi corazón es desatada, aquella pasión, porque en la ley de Jehová dice que es perfecta, es integral. Dice la palabra de Dios aquí donde encontramos el poder, dice, para transformar, para convertir el alma y el corazón. El corazón es transformado porque es el único libro que Dios ha inspirado para poder revelarnos a nosotros qué es lo que Él quiere en nuestras vidas. En Deuteronomios 4:2, Deuteronomios 2, del 2 al 4, le dijo: no añadas a la palabra que yo te he mandado. Dice, no le agregues, no saques de tu cosecha, porque no quites lo que hay, para que guardes los mandamientos de Dios. Porque en Apocalipsis 22 finaliza la exhortación en el versículo 18 y dice: yo testifico que el que oye las profecías de este libro, y si alguien le añade o le quita, entonces yo le quitaré del libro de la vida. Entonces no podemos nosotros creer cualquier la necesidad, la desesperación de una persona en las situaciones diarias. Puede venir una palabra, un consejo de una persona y puede venir fuera de lo que es la palabra, fuera de lo que es la Biblia. Si no está basado en la Biblia, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque vaya, por ejemplo, dice, tenemos un avivamiento que es un ministerio en la iglesia del avivamiento. He escuchado esas frases, pero mire, lo que es el avivamiento de Dios llega a mi corazón a través de su palabra. Ninguna nación va a haber ningún avivamiento hasta que Cristo venga. ¿Por qué? No hay tal avivamiento que una nación para Cristo. No, eso realmente tendrían que agregar otro libro más a las escrituras. Entonces, ¿cómo hemos llegado a través del tiempo en que nos encontramos, de la apostasía? Porque necesitamos regresar a los fundamentos de la palabra del Señor para no desviarnos de la palabra del Señor, porque dice que la ley de Jehová es perfecta. No podemos agregarle nada, no le podemos quitar nada, no podemos andar buscando a nadie, a ningún fulanito que diga que es profeta, o voy a ir a ver qué me dice el profeta porque estoy atribulado, estoy necesitado, estoy angustiado y voy a ir a ver qué me dice el profeta. No, la ley de Jehová es perfecta. Tenemos la salvación, toda la palabra profética la tenemos aquí. No podemos estar buscando una revelación o un consejo fuera de lo que nos habla la palabra del Señor. Lastimosamente, las personas están buscando solo masajes espirituales. Tenemos que buscar en la palabra. No tenemos que buscar que el positivismo y que desata y ata y vas a tener victoria. No, la victoria que nosotros tenemos con el testimonio de Jesucristo en su palabra, ¿verdad? Tenemos nosotros creer que la palabra, en el conocimiento, es ahí donde tú y yo tenemos la seguridad, la estabilidad. La misma palabra nos saca de la desesperación, nos saca, veamos, aquí tenemos todas las instrucciones. Mire, dice que es perfecta, integral, perfecta. Aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos relacionado con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra vida. Dice 2 de Timoteo 3:16, dice toda la escritura, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 2 de Timoteo 3:16, toda la Biblia, toda es inspirada, soplada por Dios y es útil para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos todo lo que queramos saber. Aquí lo vamos a encontrar en la palabra. Nos redarguye, nos instruye, nos exhorta. Si queremos que nuestros hijos salgan del vicio, de la droga, de la pornografía, de los adulterios, de las drogas, de la amargura en sus corazones y todas las situaciones que usted cree que yéndole a decir te vas a ir al infierno si no dejas esto, no, solo es la palabra. No podemos decirle a una persona, oh, pero eres un borracho, te vas a ir al infierno, o eres una prostituta, te vas a ir, o te vas a quemar. No, de ninguna manera. La palabra es la que nos va a convencer, porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida. Entonces, ¿por qué? Él mismo se dio. ¿Para qué? Porque esa palabra es Cristo en mi vida, porque es el que va a cambiar, va a fortalecer, va a restaurar, va a sacarnos de la situación. Cuando tú y yo memorizamos la palabra del Señor, esa palabra entra a mi corazón, entra a mi vida. Entonces la palabra actúa y convence
Santo convence de pecado y nos exhorta, nos libera y nos saca de las situaciones que estemos. No importa qué vicio. John Wesley decía, primero hay que predicar la ley, después la gracia. Vivimos por la gracia, pero hay que predicar, porque hoy el positivismo y todos predican como la gracia, que los dulcecitos, que Dios es amor, y porque Dios es amor, no es corrección. Claro, si la palabra del Señor dice que al que Él ama, Él corrige. Entonces tenemos que estar ubicados que en la desesperación y en todas las situaciones que nos encontramos, tenemos que basarnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos fortalece. Solo la palabra del Señor nos instruye a hacer la justicia de Dios. La palabra es suficiente. Dice, convierte el alma. El alma, nepej en hebreo. ¿Qué es lo que significa? La mente, las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad. Cuando nosotros venimos a Cristo, toda la radiografía que nos hacen a nosotros es miserable. Es trágica nuestra vida. No hay nada bueno. Jeremías 17:9 dice que el corazón es corrupto. Más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Cuando llegamos a la palabra de Dios, entonces Él nos muestra, como en una radiografía nos muestra, necesitamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar. Entonces no hay ninguna institución, no hay positivismo, no hay ningún show, no hay masajes espirituales que nos van a hacer cambiar. Tenemos que conocer la verdad. La Biblia transforma, conoceremos la verdad y nos va a mostrar la justicia. Caminar bien, hacer bien las cosas, guiarnos. La palabra de Dios, no podemos guiarnos por nuestras emociones, no. Porque mire, hay tantos hogares que tienen sus hijos que están metiendo drogas en sus casas. Oh, no, mijito, ¿sabes qué, mijito? No, tienes que cambiar, porque mira, mijito, eso no es bueno. No. Las leyes están escritas para que se lleven a respetar y a cumplir, ¿verdad? De igual forma, no. Una persona que es como el padre, viene un menor de edad y lleva drogas a su casa, o lleva a vivir un menor de edad, su mujer a su casa, su novia. Entonces, ¿dónde va a aplicar? El padre va a aplicar las leyes de igual forma. Dios aplica las leyes en nuestra vida. Dios respalda su palabra en nuestra vida cuando nosotros hacemos delante de lo que su palabra dice. Dios nos respalda cuando nosotros hacemos la voluntad, como dice su palabra. Podemos tomar las decisiones que nosotros las vamos a tomar conforme a la palabra. No tengas miedo de tomarlas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos guiados por lo que dice su palabra. No vamos a hacerlo guiado porque yo me conviene o porque yo necesito hacer esto. No, las decisiones son conforme la palabra. Cuando el Señor ve que nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que rodea nuestra vida y nuestras decisiones están basadas a su palabra, entonces viene, ¿qué es lo que viene a nuestra vida? Viene el respaldo de Dios. Dice, ninguna arma forjada contra ti no va a prosperar. No va a prosperar porque Él es mi juez, Él es mi abogado, Él es mi defensor. Es difícil, humanamente pensarlo es difícil, pero cuando la fe está entre buenas tardes y a la mitad no hay nada. ¿Es o no es? No podemos vender nuestra fe. Tenemos que ser nosotros pulcros. Tenemos que regresar a la palabra, regresar a los principios. No podemos hacer acepciones. En Deuteronomios 1 habla que cuando Él escogió, el Señor, a todos los líderes, los que iban a ser los jueces de Israel, los que iban a guiar a su pueblo. Vean lo que Dios dice en este Deuteronomio. Les digo a ellos, todas las enseñanzas, todo lo que, bueno, si usted ve, los abogados tienen una mujer con una venda en los ojos, ¿verdad? Porque es el símbolo que ellos tienen, que los jueces terrenalmente tienen que tener sus ojos vendados, porque ellos no tienen que ser acepción según la justicia, ¿verdad? Que bueno, hablando lo que así debe de ser, que ellos no pueden ver que si va a ser llevado a la justicia, hablando de los jueces
naturales de hoy en día. No tiene que hacer acepción de personas, ni sea el hijo, ni sea un familiar. No tienen que, la balanza no la tienen que inclinar, ni por conveniencia. Pero en Deuteronomio 1:13, vea lo que dice: denme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga para vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que ha dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. No hagáis distinción, no porque aquel tiene dinero y el otro no tiene dinero, no porque aquel es blanco y aquel es negro, no porque aquel está proveyendo a su vida, no, dice que no hay que hacer excepción. Entonces, no hay acepción. Sí, nosotros tenemos que guiar nuestro camino, nuestra vida, tenemos que hacerla correctamente como debe de ser. No debemos tener temor, porque el juicio es de Dios. Cuando el Señor dice en su palabra: así dice el Señor, y hacemos lo contrario, acarreamos contra nosotros juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que Dios dice y Él nos respalda, y ninguna arma forjada va a venir en contra de nosotros. Yo voy a condenar toda lengua que se levante contra ti, dice, y los que se levanten contra ti, todos van a caer delante de ti. Tú haz lo que Dios dice, porque dice: el juicio es mío, dice el Señor. Nosotros, dice, yo estoy usando tu boca. Tú hablas lo que dice mi palabra. Y si tú hablas y dices lo que dice mi palabra, yo te respaldo. Yo voy contigo. La ley de Jehová es perfecta. Transforma el alma. Transforma nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Él dice, nos hace ser rectos. Nos lleva a la integridad. A las emociones son controladas, porque el Espíritu Santo controla nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, y toda esta transformación la sufrimos mental y físicamente también. ¿A través de qué? A través de la palabra. No hay atajos en la palabra del Señor. No hay atajos, porque, por ejemplo, hoy no voy a ir a un congreso de positivismo, voy a ir a un congreso de ser una mejor persona, voy a ir a un congreso para tener, ¿sabe? Tú puedes ir de congreso en congreso, seminarios, pero ¿qué? Si no se edifica todos los días, como dice 1 Corintios 3, dice: mira cómo sobreedificas, porque de nada sirve congresos, seminarios. No, lo que hace sabio a una persona es el conocimiento. De sabio, dice que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor hace sabio al sencillo. ¿Qué es sabio? Porque el testimonio de Cristo toma vida en mi corazón. Pero por esa misma razón, Jesucristo vino al mundo para decir: ¿sabe? Mírenme a mí. Si ustedes me ven a mí, es mi Padre el que está hablando en mí. Las obras que yo hago es mi Padre trabajando a través de mí. Juan 10:10 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, la palabra nos da testimonio de quién es Dios, cómo es Dios. Fuera de la palabra, toda interpretación y todo pensamiento, todo masajismo es erróneo. Por eso y empiezan con muchas estrategias y con muchos cantos y con muchas situaciones porque el modernismo, porque todo está modernizado. No, la palabra del Señor es igual, siempre es igual. Él dice, Hebreos 13:8, que es el mismo de ayer, hoy y mañana. La palabra del Señor es estable. La palabra del Señor es única. La palabra del Señor es el testimonio de Jesucristo en mi vida. Porque a Pedro le dijo: en ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos que forjarnos cada día y aplicar los principios de la palabra. Aplico los principios de la Biblia en mi vida. Voy a estar firme, seguro, estable. No voy a resbalarme. Desde el momento que yo me salgo de la palabra, y entonces
empiezan las fisuras en el matrimonio, en los hogares, en los hijos, en las amistades. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra del Señor. Empezamos a resbalarnos y vamos a ser heridos por el enemigo, arañados, y vamos a caer en desesperación. En Primera de Juan 5, por favor, vea con claridad, nos habla aquí, mira cómo nos habla claramente del testimonio de Dios. Nos ha dejado Primera de Juan 5, del 10 al 2. El que cree en el Hijo de Dios tiene, dice, el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La Biblia dentro de mí. Cuando recibo a Cristo y creo a Cristo, he creído el testimonio que Dios ha dado. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque tengo la semilla de la palabra de Dios. Porque la semilla es Cristo, el Espíritu Santo en mí. Es lo mismo. No podemos divorciar a Cristo. No podemos divorciarlo porque el Espíritu Santo está en mi vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Tiene que la palabra. El testimonio tiene la palabra de Dios. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. En el versículo 11 dice, y este es el testimonio. Cuando Cristo entra a nuestras vidas, nos testifica que tenemos la vida eterna. Vale la pena, ¿verdad? Amén. El Señor me dice a mí, te doy testimonio, no puedes mentir, porque desde el momento que yo estoy en ti, no puedes estar mintiendo. Para de mentir, ya. Para de decir mentiras, o para de estar haciendo cosas trueques o cosas torcidas, o para de estar involucrado de la forma en que tú estás cada día en la oscuridad donde crees que nadie te ve. No, la palabra nos desnuda, dice la misma palabra. Por eso decía el salmista David, ¿dónde huiré de tu presencia? Me voy en las alturas, ahí estás tú. Me voy en donde yo esté. Lo importante, ¿saben qué, hermanos? En medio de la desesperación tenemos nosotros estas perlas, las perlas, porque la vida eterna es caminar conforme dice Él en su palabra. Entonces tenemos vida eterna. Esa es la vida eterna. El testimonio que Dios me da a mí, yo tengo la vida eterna. No me la he ganado por obras, yo me la he ganado porque, bueno, por la gracia de Cristo, ¿verdad? No por obras. La palabra del Señor dice que está todo en su Hijo Jesús. El que tiene a Jesús tiene vida, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Porque hay muchas sectas por ahí, muchas sectas que tenemos que buscar el camino perfecto, porque la condenación está a la vuelta de la esquina, en cualquier confusión. Por eso dice, este testimonio es fiel, dice, es seguro. Dice que hace sabio al sencillo. Y la palabra sencillo, ¿qué es sencillo? Es una persona que está abierto a la palabra del Señor y recibe con mansedumbre. Porque dice en Santiago 1:21, empezamos a indagar. ¿Pero por qué? Dice, pero no podemos nosotros como reprobar o como ir, pero ¿por qué la palabra esto? ¿Por qué la palabra dice no? La palabra del Señor es inspirada por Dios. Entonces la palabra es de donde es el ancla en mi vida, es el ancla de mi salvación y de mi caminar. Apartar el orgullo. Sencillo, cuando dice sencillo, la palabra, lo contrario al sencillo es orgullo. Porque las personas, porque hay mucha actitud, la arrogancia. Por ejemplo, muchas personas no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque son arrogantes, porque creen que todo lo saben, creen que no necesitan aprender más. Cada día yo necesito aprender más. Todos los días yo necesito. Tenemos que ser sencillos, mansos, simples, humildes delante de Dios, porque cuando aceptamos lo que Dios dice en su palabra, somos sencillos. Entonces, cuando no, nos creemos prepotentes y muy soberbios. La palabra del Señor dice, Salmo 19:8, dice que son rectos, alegran el corazón. ¿Qué dice? Aparte dice que es recto y que alegra el corazón. Porque cuando nos alegra, cuando son rectos,
un soldado o un general no le va a decir, ¿por qué me voy a ir por acá? Tú te vas por acá y tienes que irte por ahí. Y de esa forma nos tenemos que ir, porque la palabra del Señor nos dice de esa forma. No podemos discutir, tenemos que apartarnos del camino de la soberbia, la altivez, porque eso existe, hermanos. Eso es una tristeza. Es triste saber que la actitud de la altivez y la soberbia es la que está llevando a muchos al infierno, porque no quieren caminar conforme los órdenes y los mandatos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque esa es la vida eterna. Cuando la palabra del Señor trae la rectitud y la bendición, nos muestra que no es como le dijo Josué 1:7-9, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue recto, sigue derecho. Cuando Él dice, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Oh no, pero es que ¿saben qué? Puede decir una persona soberbia y altiva, no puedo porque por lo que me hizo, ya no puedo amarlo. No, yo me voy a divorciar, yo la voy a dejar o lo voy a dejar. Oh no, porque mis hijos... Hay situaciones duras y terribles. ¿Por qué las situaciones cuando pasan? ¿Por qué cuando pasan? Gracias, Señor. Porque esto es inmadurez. ¿Usted cree que puede ser inmadurez? Es soberbia, orgullo. No podemos nosotros esperar que una persona haga feliz nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer feliz a los demás. ¿Cómo que hacer feliz a los demás? Pero todo lo que me hacen, todo lo que... No, pero la palabra dice, todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar a su tiempo. A su tiempo. Oh no, porque me voy a divorciar porque ya no la siento, o ya no lo quiero. No, es que el amor es una decisión. Esa es madurez. El amor es una decisión. He decidido amar a aquella persona que me hace la vida imposible, que me hace la rega, a la guerra, a los hijos que me están haciendo la guerra. No, vamos a amarlo, no vamos a decir, estoy molesto, no vuelvo a tomarme la molestia de hacerle una llamada a mi hijo, a mi hija. No, la verdad que el Señor nos habla. El Señor nos habla primeramente a mí. No, porque el amor es una decisión. Decido hablar, decido comunicarme con esta persona o con mi hija o con mi hijo. Decido. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios 5, cuando dice que nos tenemos que amarnos, es una orden del general. Amarnos. No lo siento amar. Es que no es porque nosotros no tengo que sentirlo. Al igual que perdonar, no lo voy a perdonar porque no siento perdonarlo. Es que no es una decisión. No, es una decisión, perdón, no es un sentimiento. Cuando nosotros decidimos perdonar, el Señor se encarga de sanar, derramar el bálsamo, el refrigerio, restaurar nuestro corazón y sanar todas esas heridas. Pero el Señor se encarga de lo demás. Mi decisión es tomar la decisión. Amo. Los mandamientos del Señor son rectos, son derechos. En Proverbios 3:21 dice que tenemos que tomar los mandamientos. Hijo mío, nos dice todavía, ¿verdad? No podemos discutir, pero ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a amar si aquel no me ama, me odia, me desprecia, me ignora, me maltrata? ¿Por qué? No, su palabra dice que Él se dio por amor a nosotros, ¿verdad? Por amor. Y tenemos que hacerlo, lo sintamos o no lo sintamos. No es por emociones, sino es por fe. ¿Por qué? Porque la palabra me ordena, porque la palabra me lo dice. No es porque yo lo voy a sentir, sino porque Dios me dice, Él me ordena a mí. Entonces Proverbios 3:21 dice, no se aparten, hijo mío, por favor, dice, no te apartes, porque todo esto será vida a tu alma, refrigerio a tu corazón, refrigerio a tu alma. Te va a traer paz, alegría, te va a traer paz, te va a traer tranquilidad. Vas a poder dormir tranquilo. Porque si ha visto, ¿verdad? Personas que odian o personas que personas que son víctimas de persecuciones, no pueden dormir porque entra la inseguridad, la tristeza y hasta viendo visiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión. Al tomar la decisión, no importa que aquel no reciba, no acepte la disculpa, no importa, yo te perdono, pero la paz viene. Dice
vas a dormir tranquilo. Cuando nosotros decidimos hacer, como dice, que agarrarnos y aferrarnos, como dice Salmo 19, del 7 al 9, que es la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta porque es la que podemos abrazar, es la que podemos nosotros nutre, nos da la vida y vida en abundante, seguridad, paz. No importa que se caiga lo que se caiga, no importa que pase lo que pase, no importa que no se vea nada en casa, no importa, no se turbe vuestro corazón, dice, no tengas temor. No tengas temor, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si creen en mí, creen en Dios. Si crees en mí, crees en Él. Yo estoy dentro de ti, no tengas temor. Yo estoy contigo. Isaías 41:10, yo estoy contigo. Gózate. Si tienes tortilla con frijoles, lo que tengas, disfrútalo. ¿Cuántos tienen manjares y no pueden disfrutar comerse un plato que quién sabe cuánto se puede poner, qué nivel de precio? Pero no importa. Si frijoles tienes, dice, deleítate en lo que tengas, no importa. Salmo 127 dice que Él está ahí, no importa todo lo que se levante en contra ti, yo estoy contigo. Alegra nuestro corazón. Nos dice Proverbios 4:3, dice, yo fui hijo de mi padre, delicado y único de mi padre, dice. ¿Y qué dice? Retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Está hablando de la vida en abundancia. ¿Cuál es la fórmula? Obedecer al Señor. Saber que lo que Dios me dice a través de su palabra es para mi bien. Si Él no escatimó su vida, dejó su gloria, se despojó de su trono, se despojó de todo y vino aquí a la tierra para rescatarnos a nosotros que no tenemos nada buenos, y Él vino. Entonces, ¿qué importa? Si tenemos que ser libres, no importa si, como nos dice en Proverbios 8, dice, justas son todas las razones de mi boca, que nada perverso. Si tu hijo te pide algo, pues dice, un padre no le va a dar una serpiente o una piedra. No, todo es razonable cuando hemos encontrado la sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos para que para que la palabra de Dios cobre vida, para que me transforme, para que me dé seguridad, para que me dé tranquilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tan sencillo, solo obedecerlo. Hijo mío, obedece mis mandamientos. Largura de días, dice. No se aparte de ti la misericordia, la verdad, y así encontraremos delante del Señor la gracia, medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Dice que todos nuestros graneros serán llenos de fruto, de bendición. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en Él. Como dice Salmo 91, tú vas a recibir toda mi protección. Lo único es obediencia. Obediencia. Mira, mi felicidad no depende de mi esposo, no depende de mis hijos, de mis hijas, no depende de las personas que me rodean. No, viene directamente de lo alto, viene de Él. Porque todo es temporal. La esposa se va, el esposo se va, los hijos se van, nos abandonan, todo se va, todo es transitorio. Todo, dice Salomón, vanidad de vanidades. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La obediencia es tan sencillo, se escucha tan fácil. No importa, en la desesperación tenemos la bendición de perlas preciosas para hacer vivir nuestras vidas. Vamos a decirle gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor. Nosotros estamos aquí, Padre, abriendo nuestro corazón para atesorar tu palabra, para albergar y tener, Señor, tu presencia, y que tú, Señor, me guíes.